¿Grabar qué? Dime. Pues las ¿Grabar qué? exposiciones, chiquito. A ver, se supone que iba a empezar Majo, pero Majo tiene problemas de internet, entonces ya no iría Majo, sino que mandemos a... a ver, nos hacía falta... bueno, mandemos a los de cine. Cine iría Felipe. Felipe, ¿estás preparado, listo fuera? Acá tengo todo, pues, entre comillas, listo porque no encuentro el PowerPoint, pero yo lo tengo todo aquí, aquí, profe. Listo, mira a ver si lo encuentras y empezaríamos contigo. Y luego irías Juanes, luego iríamos con televisiones. Ay, profe, se me fue el internet. Profe, si Juanes es internet. Juanes es, no, Juanes es cine, ¿no? Juanes es streaming. No soy ni el uno ni el otro. ¿Cuál eres, Juanes? Tiene streaming. Por Por eso, eso, profe. por eso. ¡Ay, ¿Oh, no! o qué? Ya el muchacho perdió. 0 para Juanes. Bueno, Pero, Felipe, Profe, ¿necesitas pantalla o no? no. Listo, Profe, dime. y me puede poner por otro día. No lo preparo chino. Pero yo pauso la grabación mientras lo regaño. Tomen apuntes. Dale. Pues para comenzar, perdón, profe, que no tenga presentación visual, solo que creo que la borré accidentalmente. El cine se remonta más o menos ahí, antes de que fuera descubierta como tal América, descubierto, perdón. Entonces, y unos arqueólogos cuando recién llegaron aquí a América, descubren que en unos dibujos de unas rocas habían como un cerdo de 4 patas, perdón, como de 6 patas. Entonces ellos creían que era un animal así siniestro o algo así, y resulta que los indígenas o los indios que dibujaron eso trataban de recrear como así una secuencia de movimiento del cerdo y también de las personas que lo estaban cazando, ¿no? Entonces de ahí surgió la idea de la secuencia en movimiento. Después de eso ya llegamos ahí como a finales del siglo XIX. Sí, del siglo XIX, y ahí fue cuando se creó, y ahí fue cuando llegó hasta la revolución industrial, y hubieron varios avances tecnológicos como las máquinas a vapor, y entre esas grandes inventos o sea, grandes inventos de tecnología también estuvo la fotografía. Y ahí también salió otra idea de sacar una secuencia de animación, ¿no? Que era tomar varias fotos, entre comillas, en movimiento, y ahí generar como una secuencia de movimientos. O sea, por ejemplo, o sea, tú le tomas foto a tu mano hacia abierta, ¿no? Luego le tomas una foto con un dedo cerrado, luego con otro, y así. Entonces ahí se va creando como una secuencia de movimiento, ¿no? Hasta que Juan luego Diego. crearon una... Dieguito. Diego, mutea el micrófono. Ya, sigue. Señor, perdón. ¿En qué estaba? Ah, sí. Y después de eso, también se creó como la primera cámara que se llamaba como la linterna mágica, si no estoy mal. Se llamaba la linterna mágica, y esa cámara tomaba varias secuencias de movimiento a la vez. Y ahí fue cuando nació, entre comillas, como el video, entre comillas. Porque se mostraba a la gente moviéndose y así, pero es que como la cámara tomaba varias imágenes en menos de nada, se veía la gente moviéndose, pero en una velocidad muy loca. Después de eso llegaron los hermanos Luis, si no estoy mal, que crearon la primera película francesa. Y el título de la película era
No, no, profe, no tengo el título de la película. Y otra cosa también que investigué, bueno, esa es la historia más o menos así como desde el cine, ¿no? Y otra cosa que investigué es por qué la gente ama el cine, ¿no? La gente ama el cine porque le puede transmitir emociones, sentimientos o, o sacarle un poco de como estados de ánimo, más o menos así. O sea, más o menos lo pueden llevar como a un mundo como feliz y alegre y eso. Y ya, profe. Listo, gracias, Felipe. De Em, nada, profe. bueno, la primera película es la llegada de la estación, perdón, la llegada The del trains tren a la arrive to estación. the station. Ya. Ujú. En esa Em, película por ahí un video, ¿no? Que supuestamente Que y el la tren venía y la clasificaron como gente se película de asustó. terror. sí. Que toda la Sí. gente se Es asustó que y hay se un fue en la video de, sala una del cine de por ahí, pensando que el que tren iba supuestamente a un chocar tren. ¿Puedo hablar alguno con de ellos. los dos? Bueno, que hables, Samuel, yo no vuelvo a Nada, por hablar. favor. Sí. Chao. ¿Qué decía Habla Samuel? tú. ¿Qué decías, Juanes? No, que hable Juan primero. Ahora Yo ninguno ahorita. de los dos va a hablar. Creo que se salió. Bueno, entonces yo hablo. A ver, que esa película fue clasificada como una película de terror porque toda la gente se asustó y salió de la sala de cine y se armó un caos y ya. Sí. Sí, ¿se acuerdan que les decía que con el cine había pasado algo similar a lo de la radio? Porque sucede que era tanta la La gente sensación no. de realidad que la gente se Sí, sí, asustó al sí. ver el tren viniendo hacia ellos. Ya Eh, sabía que iba a chocar frente a ellos, sí, sí. fue hecho con el aparato de los hermanos Lumière y a ellos se les dice que son los creadores del cine, aunque no fueron los únicos que crearon el aparato, también Thomas Alva Edison había creado otro, lo que pasa es que no fue tan fructífero y tan bueno. El cine entonces se creó, fue a partir, o sea, el primer género de cine que existió fue el documental. ¿Por qué? Porque no, el cine no apareció con la idea de contar historias, como lo conocemos ahorita, sino que el cine apareció con la idea de mostrar videos, simplemente. Entonces, lo que hacían los Lumière era que paseaban por todo el mundo, viajaban por todo el mundo y grababan a las gentes de esos lugares. Y lo que hacían era mostrarle a las otras gentes, pues, lo que habían grabado. Entonces la gente iba a cine con la intención, o más bien con la esperanza de verse en uno de esos videos. Entonces, por ejemplo, yo ahorita salgo a la calle y grabo a los de por acá y luego les digo a ellos pues que asistan y que de pronto se pueden encontrar ahí. Entonces era como esa esperanza. Además de que si los grabo a ellos y luego voy a Barranquilla y muestro el video de ellos, pues empieza como a hacer esa comunicación internacional, se podría decir. Hasta mucho tiempo después fue que apareció ahí sí la ficción en el cine con una película que se llama El viaje a la luna. ¿Han visto esa imagen de la luna que tiene como un telescopio en el ojo? Ah, sí. Esa viene de ahí, Ah, de esa película. profe, ¿puedo corregir algo que dije y que me quedó mal? ¿Qué es? Eran los hermanos Luis y Auguste Lumière. Lumière. Sí. Listo. Eh, bueno, ¿algo más sobre el cine? ¿Alguno? ¿O todo bien? El cine es como de Preguntas. mis favoritos. ¿Ve? El viaje a la luna es de 1902. Ujú. Es, es chévere porque está Y basada en una obra literaria de ficción, ciencia ficción. Entonces pues la película, o el corto, porque es muy cortica, es bien interesantica. Bueno, entonces si ya superamos el cine, pues pasemos bueno, streaming no está. Entonces pasemos a la televisión. Santiago, ¿tienes audio? Yo creo que Yo, no. o espera, No, profe, espera. Quintero Yo todavía no. podría, Dime, yo Juan. podría hacer la exposición, pero sin ayuda visual entonces. Bueno, vamos a empezar hablando de las dos palabras que conforman esta frase, como se diga, que es cine y streaming. El streaming es la retransmisión o transmisión o emisión, como, bueno, sí, en vivo, que está pues por secuencias, o sea, está denominado, espera, me confundí mi teacher. Deme 5 segundos. No.
¿Seguro o va pasando otro? Sí. Otro. Es que la idea era hacerlo al lado del cine, ¿no? Sí. Pero si quiere pasar otro yo aquí mientras la preparo. Pues sí, porque de pronto esperándote se nos va mucho tiempo y recuerden que solo tenemos Eso es esta eso, sí, clase. vayan siguiendo mientras yo la organizo mejor. Entonces, estaba preguntándole a Santiago Acosta que si tienes, uy, qué estrés, que si tienes audio, porque seguirías tú. Es que Santiago casi nunca tiene. Profe, creo que Acosta no tiene audio. Sí, audio. Sí, a O Santiago le va a sea, tocar enviarlo. Igual que a Majo, a Nicole. Entonces, vamos con televisiones aérea nacional, internacional. Iría Helen. Helen. perdón, profe, ¿televisión qué? Estaba hablando como unas Internacional. como el cine Ah, gracias, y profe. estaba hablando como una boba con el micrófono apagado. Profe, yo te estaba diciendo que no sé si crees que es necesario que haga la presentación, porque la verdad la presentación la hice para mí, o sea, para no perderme a la hora de hablar. Como prefieras, como tú quieras. Ahí sí, cada quien mira. Pues es que yo la hice como así, tipo fichitas bibliográficas que uno usa en las exposiciones. No, dale, entonces si no lo necesitas mostrar, entonces sin las diapositivas. Bueno, yo les voy a hablar sobre la televisión por cable. Bueno, la televisión por cable, bueno, la mayoría de personas dicen que inició en 1948, o sea, como tal, pero las primeras televisiones por cable fueron de 1940 y se hicieron en Pensilvania. Las antenas de estas televisiones eran pocas y solo estaban ubicadas en ciudades grandes y desarrolladas, ¿sí? O sea, estas antenas no las encontrabas en, en países como Colombia, por ejemplo. En 1972 se dio el inicio a la televisión, se dio el inicio a la televisión paga, o sea, tenías que pues pagar para adquirir más beneficios en la televisión. Quiero hablar de cómo fue el inicio de la televisión por cable en Latinoamérica. La televisión por cable en Latinoamérica fue una idea que o sea, ellos tuvieron la idea de traerla a Latinoamérica principalmente como para probar, diría yo, las televisiones y en zonas que tenían poca señal, o sea, para hacerlas llegar a esos lugares, no precisamente porque les importara las personas que tuvieran televisión, sino como por ver cómo reaccionaba la señal en la televisión. Ya que, bueno, en toda América Latina las situaciones económicas son tan diversas y tan amplias, la televisión paga se desarrolló de una manera muy lenta, uno muy lenta y dos muy desigual, pues por las diferencias económicas en cada cultura. Esto no pasó en países de Latinoamérica como Brasil, Chile y Argentina. En estos países no fue tan desigual el crecimiento en el pago de las televisiones. Esto también abrió paso a que la televisión se volviera un medio de comunicación masivo, aparte que era un medio de entretenimiento y ya. Listo, muy bien. ¿Qué piensan, chiquitos, de la televisión por cable? ¿Qué piensan de lo que dijo Helen? Cuéntenme. Profe, pero en cuanto a en cuanto a la exposición o en cuanto a lo que pensamos como... En general.
acerca de la televisión por cable? En Pues, general, la exposición, la televisión por cable, las dos cositas. Pues, pues, dale, Feli. Dale, no, Felipe, no, tú primero. Ah, Feli, tú entonces. Ay, bueno, son tan amables. pues, pues, no, pues que la televisión es un invento muy revolucionario y que mejoró muchísimo que la manera de comunicarse. Ujú, Ese era un medio informativo demasiado, o sea, fue un medio informativo muy grande que ayudó mucho a la sociedad. ujú, muy Y bien. ¿Qué ahora más? tú, López. Ujú. Pues ¿Qué vas a yo tengo decir, una Dani? pregunta. No, o sea, no es para Helen, sino para ti, porque, o sea, también si Helen pues sabe la respuesta, pues me gustaría que la compartiera. Pero pues me gustaría saber si desde el principio, desde que, entre comillas, se fundó la televisión, hay un margen de poder acerca, o sea, ¿cómo decirlo? O sea, desde que se creó la televisión, hay muchas personas que se apoderan de ella para transmitir, es que no sé cómo plantearlo, profe. O sea, que si la televisión hoy está tan manipulada como hoy en día, o sea, sí, la televisión está manipulada hoy en día. En esa época era así, o pues era más objetiva y pues más limpia, no sé. Que de ahí salió un poquito la idea inicial de haber separado televisión nacional con la televisión internacional. Más o menos venía como de esa misma idea que estás tratando de plantear, porque es muy diferente quienes se encargan, o sea, quién tiene el poder en un canal nacional y quién tiene un poder en un canal internacional. Entonces pongamos dos ejemplos muy, muy básicos. Canal Capital y Fox, ¿sí? Son dos modos de televisión completamente distintos. Entonces tú puedes acceder a Canal Capital incluso sin pagar, ¿no? A punta de antena. ¿Por qué? Porque es televisión nacional. ¿Qué es lo que diría Helen? Por eso ella comparaba. La televisión internacional, la de cable, fue la que fue más complicado que adquiriera todo el mundo de igual manera, pues porque tocaba pagar. Pero en cuestiones de poder, entonces, normalmente la televisión nace así, nacional, y la persona que se encarga de transmitir va, si no controlada, por lo menos influenciada por un pensamiento ideológico que sea o no sea el que rige en ese momento, ¿sí me entiendes? Y ese pensamiento ideológico es político. Entonces, según el mandato que haya en ese momento, según las condiciones políticas, pues influye. Lo bueno, se podría decir, es que hay se han visto, no sé si han visto todos esos comerciales y eso, una comisión de televisión que se supone que hace que todo eso sea muchísimo más objetivo y no existe esa Yes. posibilidad de tener esa ideología política ni social, se supone, ¿no? Es como un control. Ustedes han visto que siempre existe como una persona que tiene el poder y una mano de controles para evitar que haya corrupción y demás. Es más o menos lo mismo, pero eso en la televisión nacional. El tema con la televisión internacional, con el tema del cable, es que realmente todo eso se hace es para vender. Entonces, siempre, 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 detrás de eso, ¿qué está? Pues vender el canal, vender los programas del canal y vender todo lo que haya detrás de un programa de ese canal. Entonces, tú puedes pensar en Los Simpsons, ¿sí? Uno podría decir, esos parece que no tienen una ideología, digamos, política concreta, que no te quieren hacer pensar en comunismo, socialismo, democracia y demás, nada de eso, pues porque es muy abierta y muy lo que sea, pero igual siempre, siempre detrás del hecho de que existan los Simpsons, existe un canal que se llama Fox, una cadena que se llama Fox y que tiene que pagar, ¿sí? Y como paga, pues la gente comprándolo. Entonces, podríamos dividir un poco, no es que sea totalmente así, pero sí se puede dividir un poco en que la televisión nacional está más influenciada por temas políticos y sociales y la televisión internacional está muchísimo más influenciada por el tema del comercio. Algo así, ¿sí? ¿Respondí? ¿Hablé mucho? No, sí, perfecto. Y yo quiero compartir dos anécdotas, bueno, no anécdotas, sino como datos curiosos, entre comillas. Pues lo que pasa es que yo me encontraba pues viendo unos videos y me di cuenta que había un periodista estadounidense de un noticiero, de un noticiero que se llama Noticiero del Canal 4, es señal por cable. Estaba haciendo una denuncia públicamente en Twitter, la cual
la cual básicamente era que la compañía de Amazon había, había dado una especie de guión para que todas, o sea, profe, no te imaginas la cantidad de noticieros que aparecieron en ese video, porque, profe, aparecía el noticiero de Fox, el de CNN, hay uno que es como una especie de pavo real, que parece como el símbolo de un pavo real, que se llama como, que tiene como unas 5 letras de, no, es que la verdad no me acuerdo cómo se llama, pero, profe, eran muchísimos, y eran muchísimos canales los cuales estaban diciendo exactamente lo mismo. Entonces, pues, ¿cómo te podrás imaginar? Todo el mundo empezó a hacer conspiraciones y pues Amazon le tocó salir a poner la cara. Y dijo que sí, que ellos habían pagado para que dieran publicidad de, pues publicidad de lo que ellos estaban haciendo y pues no, y pues la embarraron poniéndole un discurso literal a cada una de las empresas pues para que lo hiciera. Y pues, y lo otro era que, ay, se me olvidó, profe. No, Bueno, pero ya se me igual, olvidó. eso es más o menos cómo funciona el tema de la manipulación. Porque tú entras a un canal de televisión, sea el que sea, pues entras a ver televisión y se supone que tú como persona consciente y racional sabes a qué te enfrentas. Entonces, sabes que si vas a ver una novela hay ciertas cosas, que si vas a ver un noticiero hay ciertas cosas y que si vas a ver comerciales hay ciertas cosas. El problema es cuando implícitamente o sí, de manera manipulada te meten una cosa dentro de la otra. Ahí es donde está el error y eso ya es, o sea, eso ya no es ético, porque tú no estás obteniendo lo que buscas. Si tú vas a ver una noticia, se supone, no pasa, que sea objetiva, que sea así como muy real, pero si te meten publicidad ahí implícitamente, eso primero debería ser ilegal, no estoy segura, pero es inmoral. Y lo mismo pasa si metieras, no sé, o bueno, si mezclas cualquier cosa con cualquier cosa, ahí es donde falla. Ok, ok. Sí, muy bien. No tenía ni idea de eso, voy a buscar de Amazon. Bueno, Sí. esto se va a cortar, entonces volvamos y seguiríamos con, ay, no me acuerdo. Ah, con Camilo. Entonces háganle y volvemos. Listo, profe.